Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de los que nos están mirando, de acuerdo a la hora en la cual nos están mirando, ya sea por YouTube, por Facebook o si nos están escuchando también por Spotify. Le damos la bienvenida a Inverse en español, el repaso de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7 y hoy tenemos unos invitados muy especiales a un matrimonio, así que voy a pedir que se presenten para que les conozcamos un poquitito más. Bueno, mi nombre es Marcos. Mi nombre es Olga, mucho gusto, es un placer para nosotros poder estar aquí también con ustedes compartiendo un poco más de la palabra de Dios. Somos acá de Saltos del Guairá, ya casi frontera con Brasil, y congregamos acá en la iglesia de Saltos también. Qué bueno, la verdad que es una bendición tenerles. Ya estamos casi agarrando todo el país. Ahora tenemos una nueva ciudad que es Salto del Guairá. ¿Les parece si hacemos una oración? Entonces ya arrancamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso día que nos das, por este hermoso espacio también que es esta plataforma para hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Te pedimos en forma especial que bendigas este estudio, que tu espíritu nos hable, Señor, y también bendigas a aquella persona que está escuchando esto en este momento, Señor. Te pedimos tu cuidado y tu bendición, sin merecerlo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Mm. Voy a leer el texto base que nos presenta la lección, que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, del versículo 16 hasta el versículo 27. En aquel tiempo, el rey Acaz pidió a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque los edomitas habían vuelto y herido a los de Judá y habían llevado cautivos. También los filisteos se habían derramado por las ciudades de la llanura, por el sur de Judá, y habían tomado a Bet-Semes, a Jalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, y habitaron en ellas, porque el Señor había humillado a Judá, porque Acaz, rey de Israel, promovía la maldad en Judá, y se había rebelado gravemente contra el Señor. Vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Y aunque Acaz despojó la casa del Señor, la casa real y las de los príncipes, para dar al rey de los asirios, de nada le valió. Además, aun en el tiempo de su angustia, el rey Acaz añadió mayor pecado contra el Señor, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y dijo: ya que los dioses de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, Acaz quebró los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas del templo y levantó altares en todos los rincones de Jerusalén. Hizo también altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, y provocó el enojo del Señor, Dios de sus padres. Los demás hechos de Acaz, sus caminos primeros y últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en Jerusalén, pero no en el sepulcro de los reyes de Israel, y en su lugar reinó su hijo Ezequías. Bastante interesante la historia que nos presenta la Biblia. Las primeras lecciones, nosotros estuvimos hablando mucho sobre la generosidad de algunos personajes. Y ahora la Biblia nos presenta a Cas un poco rebelde, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar un poco la historia de Acaz y traje algunas preguntas para que podamos debatir. Según el ejemplo de Josafat, ¿cómo nuestras relaciones con los no creyentes pueden llevarnos a alejarnos de Dios?
un poquitito también con lo que hablaba la lección, ¿verdad? No solo el, el material que leímos ahora, los versículos que leímos ahora, sino también basado en lo que menciona la lección, ¿verdad? Exactamente. Es muy interesante el tema de la influencia social, ¿verdad? Nosotros desde siempre no vivimos solos, vivimos rodeados de personas, no podemos no ser influenciados uno por otro, ¿verdad? Y el tema de la influencia social, en todos nosotros hay una necesidad muy grande de ser aceptados, de encajar, de, de poder pertenecer a un grupo. Entonces, muchas veces, cuando nosotros nos relacionamos de manera íntima con determinadas personas, acabamos haciendo concesiones con relación a eso para poder encajar, para poder ser aceptados. Y eso ha sido estudiado, de hecho, y nosotros vemos que por eso Dios nos pide y nos dice que no tengamos determinadas relaciones íntimas con determinados tipos de personas o con personas que no lo aman, porque realmente de una u otra manera vamos a ser influenciados, más cuando nosotros queremos ser aceptados por ellos o queremos pertenecer a su grupo. Yo creo también que esta cuestión de influencia está relacionada con nuestra forma de ver la vida. El pueblo de Israel trae un conjunto de ejemplos que nos enseña mucho. Acaz miraba los reinos alrededor y via eso. Vemos muy eso también cuando el pueblo de Israel pidió un rey, porque justamente su forma de pensar había cambiado. Eles empezaron a querer vivir como las otras naciones alrededor. Y con nosotros funciona la misma cosa. A veces que pensamos que estamos influenciando, mas cuando nuestra forma de pensar la vida se cambia, somos influenciados. Totalmente, y hay un poco, siempre se habla de la famosa línea finita entre Jesús. Obviamente nosotros tenemos una misión de mezclarnos con todas las personas para llevar el Evangelio, pero ahí entra la línea finita para los hijos de Dios en donde no tienen que verse involucrados con esas personas. Y así como la siguiente pregunta dice, que así como acá hay personas en el mundo que creen en un reino espiritual, pero adoran a dioses falsos. ¿Cómo podemos mostrarles quién es el Dios verdadero a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas a esas personas? Las damas primero. Realmente hoy nosotros vemos que el reino espiritual cada vez está más presente, porque mucha gente, muchas personas que antes no creían en el reino espiritual vienen a creer, pero no necesariamente en el reino espiritual, por así decirlo, de la parte buena del gran conflicto, sino que también está, nosotros sabemos que están Satanás y sus ángeles, nosotros conocemos que existen las dos partes. Y cada día más en series, dibujos animados, películas, está siendo colocada toda esta área espiritual, este reino espiritual está siendo mostrado cada vez con menos sutileza, sino que más explícitamente, ¿verdad? Y como algo normal y como algo bueno, muchas veces inclusive, está el espiritismo, la magia blanca o cosas así que hacen que parece algo bueno, ¿no? Estás realizando algo para una buena causa inclusive, ¿verdad? Pero justamente trabajando con espíritus que no son los que provienen de Dios. Entonces, nosotros vemos que cada día más hoy estamos envolvidos en esta temática y muchas veces son iniciados los niños en esta temática a través de los dibujos animados. Entonces ya vienen con una carga y un bagaje entendiendo que pueden tener contacto con el área espiritual y no necesariamente con el área espiritual adecuada, sino que justamente nos contaba una profesora esta semana que su alumnito de 7 años estaba haciendo pacto con Satanás. Entonces vos decís, un niño de 7 años haciendo pacto con Satanás. O sea, y cosas que ven en internet, que ven en los dibujos animados. Entonces, cada día más nosotros vemos que está siendo despertado el área espiritual
pero no de la forma adecuada muchas veces. Entonces, nosotros vemos que la lección nos trae que esto no es también de ahora, desde antes ya se estaba, Acaz, por ejemplo, incursionó de una manera impresionante en el área espiritual, contraria a la de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos todas las consecuencias que eso le trajo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios poderoso y que Él actúa también en la vida de sus hijos. Y que nosotros podemos demostrar a través de nuestro testimonio cómo realmente es el Dios verdadero, cómo actúa el Dios verdadero, a través de nuestro testimonio, el testimonio de nuestra vida y el testimonio de muchos otros hermanos que fueron fieles a Dios, ¿verdad? Yo quería comentar específicamente la cuestión de los diezmos y la ofrenda, que está relacionado con nuestro proveedor. Nosotros podemos adorar de esa forma porque reconocemos a Dios como nuestro proveedor, proveedor de todas las cosas. Dios me da la vida, me da la salud, me da el alimento, me da todas las cosas. Si yo reconozco que Él es mi proveedor, yo puedo adorarlo libremente, sin hacer cuenta, por así decir. Le doy su 10% que Él me pide, mis ofrendas referente a lo tanto que Él me bendiga. Y viste, Acaz hace lo contrario y trayendo en para nosotros hoy, mucha gente que se envuelve con la teología de la prosperidad está haciendo como Acaz. ¿Por qué? Porque piensa comprar el favor de Dios. No reconoce Dios como su proveedor. Él se va, entonces hay que dar alguna cosa para recibir. O también podemos ver personas que son espiritualistas, que hacen cosas buenas para recibir también de Dios una elevación espiritual. O también otros evangélicos, otros cristianos que intentan hacer alguna forma de infligir sufrimiento para conseguir alguna cosa de Dios. Nosotros podemos adorar libremente cuando reconocemos que Dios es nuestro proveedor de todas las cosas. Y así yo creo que los diezmos en la ofrenda nos muestra que tenemos esa relación con Dios. Es increíble, así como ustedes mencionaron, cómo Dios, en una de las cosas en las cuales Él más muestra su poder y que es el Dios verdadero, justamente es con los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Y lecciones anteriores, y siempre tenemos en mente y sabemos que Dios no necesita, ¿verdad?, nuestros recursos. Él es el dueño de todos los recursos, pero justamente Él busca esa fidelidad, esa adoración, y es increíble cómo impacta en la sociedad, porque hay muchísimos testimonios de gente que teniendo un ingreso de dinero muy mínimo, o gente que tiene proyectos muy altos con una inversión alta de dinero, y confiando en Dios y aún así dando el diezmo y las ofrendas, esa persona crece de una manera que la sociedad dice, ¿cómo? ¿Cómo es ese Dios que hace cosas maravillosas, aún él teniendo poco y dando una parte a ese Dios, y ese Dios le bendice en gran manera? Entonces, una influencia muy grande, y las personas se dan cuenta de que verdaderamente es un Dios que existe, ¿verdad? Tengo acá un versículo, si podemos irnos a Isaías 7, el versículo 10. Isaías 7, versículo 10 al 12. Voy a leer. De nuevo el Señor dijo a Acaz, pide para ti señal del Señor tu Dios, demándala de lo más profundo o de lo más alto. Pero Acaz respondió, no pediré, no tentaré al Señor. ¿Por qué piensan que Acaz rechazó la ayuda o la invitación de Dios? Yo respondería con el texto que leímos anteriormente, ¿verdad? Donde dice que Acaz, él ya había actuado demasiado destructivamente. Él quería su libertad,
por así decir, él era muy liberal y él quería una falsa libertad, entonces actuar como él quisiera, no tener que rendirle cuentas a Dios y hacer lo que él quisiera. Entonces en el momento que Dios le dice, sabes que probame en esto que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a prosperar y yo voy a ser tu proveedor, él rechaza y dice, no, yo prefiero esta falsa libertad, que yo quiero hacer lo que a mí me gusta, vivir como yo quiera y no tener límites. Entonces, yo creo que fue un poquito esto lo que le pasó acá y él quería seguir con su vida desenfrenada, como dice justamente en el versículo que leímos en el texto de esta semana. Yo pienso que, infelizmente, esa es una herencia que heredamos de Adán y Eva. Porque justamente fue lo que ellos hicieron cuando miraron y percibieron que estaban desnudos. Ellos intentaron cubrir su cuerpo. O sea, ellos intentaron resolver su problema. O problema que está ahí se llama miedo y egoísmo. El miedo nos hace reaccionar de esa forma. Cuando tenemos miedo y tenemos problemas, queremos garantías que las cosas irán como nosotros queremos. Y ahí entra el egoísmo. Acá él rechazó el plan de Dios justamente porque él en su creencia, él no tenía certeza que Dios iría a hacer todo, porque él no estaría en el control más. Él tenía que dar el control a Dios. Y su miedo hizo que él hiciese aquí. Y muchas veces nosotros agimos de esa manera. Dejamos Dios por nuestro miedo o a veces porque queremos cosas palpables. Y por eso que es muy importante nosotros ejercitarnos nuestra fe en Dios en las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas que acercan nuestra vida todos los días. Ejercitando nuestra fe. Así podremos en un momento llegar a un punto de confiar en Dios, rechazar el miedo, rechazar el egoísmo y aceptar lo que Dios nos dice. Y así, interesante que Dios nos prueba de esa forma. Él siempre provee antes. Y eso debería bastar para nosotros en problemas así como acá pasó, ¿verdad? Acá no quería definitivamente tener esa dependencia de Dios, ¿verdad? Pareciera ser así, entonces por eso se niega. Tengo una siguiente pregunta también muy interesante que dice, ¿en qué se diferencian los sacrificios hechos a dioses falsos y los sacrificios hechos a Dios? ¿Cuál puede ser esa diferencia que hay tanto entre hacer sacrificios para dioses falsos y hacer sacrificios para Dios? Nosotros a veces tenemos la impresión de que ser cristiano es una carga, es un sacrificio. Muchas personas lo ven así, ven ese cristiano, ay, ese cristiano es muy aburrido, muchas cosas no podés hacer, no podés hacer esto, no podés hacer aquello, y pareciera ser que es una carga, ¿verdad? Y es algo que uno tiene que ir aprendiendo como cristiano a interiorizar, ¿verdad? Aquellas cosas que realmente son buenas para nosotros. Por ejemplo, la alimentación, tenemos la alimentación saludable versus la alimentación que es más de comida chatarra, que no tiene ningún beneficio. Entonces, no, naturalmente no es tan saborosa como la que es saludable. Entonces, para muchos es un sacrificio poder dejar de comer determinadas cosas. Pero después también tu paladar se va acostumbrando y empiezas a sentir placer en las cosas de Dios, ¿verdad? En las cosas que son buenas, no solamente para Dios, porque Dios todo lo que es bueno, Él quiere para nosotros. O sea, Dios nos pide hacer sacrificios porque eso va a ser una bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y en cambio, Satanás nos pide sacrificios a nosotros que van a ser para maldición para nuestras vidas. Y otra cosa, Dios nunca nos pidió que sacrificáramos nada de nosotros para poder tener algo. De hecho, Él sacrificó a su Hijo para que nosotros podamos tener todo. O sea, Dios nunca nos pidió sacrificios en el sentido extenso de la palabra. Si Él pide a veces que nos abneguemos de ciertas cosas, es para nuestro propio beneficio.
En cambio, Satanás siempre quiere más y quiere más. Es un ser insaciable que te va a sacar todo finalmente. Entonces, y no, nunca te va a dar en proporción de lo que te sacó, nunca. Siempre va a dejarte mucho peor de lo que empezaste cuando empezaste a darle las cosas a Satanás. Essa pergunta é muito interessante porque distingue muito claramente a abnegação do egoísmo. O sacrifício é referente a Deus, que está relacionado a nossa comunhão com Ele. E tudo que Deus nos pide, justamente, como eu estava dizendo, é para que tenhamos uma melhor comunhão com Ele. E justamente temos que ser abnegados para isso, porque eu tenho que deixar coisas que me gustam para que eu tenha tempo de qualidade com meu Deus, eu tenha uma saúde buena para ter essa forma de comunhão com meu Deus, que eu rechace influências que me atrapalham a ter essa comunhão com meu Deus. E do outro lado, ¿por que egoísmo? Porque eu solamente quero coisas, eu vou fazer para receber. Eu vou sacrificar coisas para receber outras coisas que eu quero muito. Assim funcionava antigamente e assim funciona. Basta verificarmos, mirar pessoas hoje que infelizmente são satânicas e procuram essas coisas, verdade? Ou até mesmo, como eu citei anteriormente, quando queremos comprar o favor de Deus. Isso é egoísmo puro, porque queremos saciar nossos desejos. E justamente, creio que ela comentou isso também, não estamos dispostos a deixar essas coisas para ir ao encontro e ter comunhão com Deus. É muito mais fácil ter uma relação de mera compra com Deus. Eu barganho com Deus. Eu lhe dou coisas, Ele me dá coisas. E Ele não interfere em minha vida. E assim eu vivo. Pero para mí, la lección también que yo puedo extraer de la lección, esa es la gran diferencia. La adoración al Dios vivo está relacionada a nuestra comunión y así tenemos que ser abnegados. Y la otra, el egoísmo. Me gustó demasiado las respuestas que dieron, la verdad, y me quedo con esa frase que mencionaron ahí, que cuando nosotros hacemos sacrificios a dioses falsos, lo que recibimos es maldición, y cuando nosotros hacemos sacrificios a Dios recibimos bendición. Es tal cual así. Acá daba ofrendas a los dioses falsos, justamente su intención era recibir bendiciones. Porque es importante para nosotros saber nuestra motivación al darle el diezmo a Dios. En qué nosotros, o sea, qué nosotros tenemos que tener en cuenta y saber esa importancia de dar nuestro diezmo a Dios. Saber esa motivación, qué nos motiva, qué nos mueve a dar a Dios nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Como estábamos diciendo, ¿verdad? Satanás siempre nos pide algo para que Él nos pueda dar algo. Dios no. Dios, Él ya te dio todo. Él te da, por así decirlo, un campo lleno de maíz para que vos le des un chipaguazú. O sea, Él ya te dio todo, te da todo y te dice, de eso que yo te di, 10% me lo devolves que es mío, para que yo te enseñe a vivir dependiendo de mí, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros le damos algo a Dios de nosotros, ¿no? Que nosotros le damos algo a Dios para que Él nos dé algo. Él ya nos dio todo y nosotros solamente le devolvemos. Y además, la gratitud del corazón. Cuando nosotros realmente somos agradecidos y alguien nos da algo, por ejemplo, cuando me trae una bolsa de maíz mi mamá y yo en gratitud a ella agarro y le hago un chipaguazú y le llevo a su casa para decirle, mamá, gracias porque me trajiste una bolsa de maíz para que yo tenga, ¿verdad? Lo mismo cuando nosotros sentimos gratitud hacia Dios por todas las cosas que Él nos da, ahí nosotros en gratitud a eso damos nuestras ofertas, de acuerdo proporcionalmente a lo que Dios ya nos dio. Nosotros nunca damos algo de lo que Dios todavía no nos dio. Esa es otra pregunta muy interesante. ¿Por qué Dios nos acerca hacia nosotros? Para nos salvar. ¿Cuál sería nuestra motivación entonces? Comprender el plan de salvación. Todo que Dios dejó
para nosotros es para que podamos comprender mejor su gran plan de salvación. Entonces, cuando yo devuelvo mis diezmos, mis ofrendas, es porque yo comprendo que Dios quiere me salvar y que Él quiere, antes de todo, me suplir todas las cosas. El que más quería hacer con la casa era salvar a casa. Era salvar a casa incluso de sus enemigos, más ainda, salvar a casa para una vida eterna. Y así Él quiere hacer con nosotros. Y por eso que tenemos que saber la motivación que estamos haciendo. Más una vez yo me voy al Génesis. Vemos mucho eso en Abel y Caín. Abel sabía la motivación correcta, pero Caín no. Y Abel sabía que aquel sacrificio representaba ¿o qué? Su salvación, aquel que iría morir para su pecado. Y una cosa que la lección toca, que también para mí fue assim, maravilloso, es que cuando compreendemos essas coisas, o sacrifício de Cristo, compreendemos que o sacrifício de Cristo é todo suficiente para perdonar nossos pecados. Quando agimos de outra forma, é como se estivéssemos dizendo assim, como acaso, esse sacrifício para mim não consegue perdonar meu pecado, por isso eu tenho que tomar as coisas a mis próprias mãos. Así mismo es. La verdad que aprendemos muchísimo, estamos aprendiendo muchísimo con la historia de Acaz, pero el tiempo se nos hace corto. También agradezco por la participación de ustedes y me gustaría saber así de forma breve qué aprendió cada uno de ustedes estudiando la lección de esta semana y qué mensaje final le quiere dejar a los jóvenes que escuchan este repaso y que nos ven. ¿Qué mensaje y qué aprendieron? Yo creo que a los jóvenes y para mí también, siempre entender que Satanás siempre nos va a ofrecer muchas cosas, como si fuera que vamos a recibir muchísimos beneficios acá. Pero en realidad, cada vez que nosotros seguimos en pos de lo que Satanás nos presenta, ya sea entretenimiento, ya sea todo lo que Satanás nos ofrece, fama, poder, riqueza, entretenimiento, cosas que él nos dice, mira, te voy a dar todo esto y vos vas a sentirte feliz, vas a sentirte satisfecho, vas a estar mejor. Eh, Siempre es un engaño y siempre vamos a sentirnos cada vez más vacíos, con menos cosas, o sea, menos cosas, menos calidad de vida, ¿verdad? Y en cambio, Dios nos ofrece realmente calidad de vida y vida eterna. No solamente vida eterna, sino que calidad de vida también acá en la tierra. Y o sea que no caigamos en los engaños de Satanás con todo lo que él nos ofrece, con los juegos artificiales que nos ofrece y nos muestra que todo es maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podamos realmente apegarnos a las promesas de Dios y creer que realmente Él es nuestro proveedor, porque Él es fiel. Eh, con mi familia, en muchas cosas hemos probado a Dios y Él ha sido fiel. Nosotros tenemos una empresa donde tenemos que cerrar los sábados, cuando era el 70% de las ventas de la empresa eran los sábados. Y decidimos probar a Dios y Dios fue fiel. Y en muchas cosas vemos cada día la fidelidad de Dios, ¿verdad? En respuesta a la obediencia. Entonces, el obedecer a Dios siempre va a ser el win-win, el ganar o ganar, siempre vas a ganar si vos obedeces a Dios. Entonces, ese es mi deseo para cada uno de nosotros a través de esta lección. Y para mí, la vida con Dios es una vida de paz. Nosotros no tenemos que, como jóvenes, pensar así, yo voy a hacer ahora una vida de sufrimiento, tengo que abrir mano de cosas. Eso no es sufrimiento. ¿Por qué? Porque no compramos el favor de Dios con esas cosas. No compramos, nunca vamos a comprar. No vamos a hacer como Acaz intentó hacer. Tenemos que comprender que una vida con Dios es una vida de comprensión de todo lo que Él hace, porque Él es nuestro proveedor. Y cuando comprendemos eso, podemos tener paz en seguir esa comunión con Él. Muchísimas gracias. De vuelta, se acabó nuestro tiempo. Le invito a cada una de las personas que nos están escuchando que puedan seguir este estudio en su casa. Sabemos que este es un repaso breve,
Y también le pedimos, o más bien invitamos a aquellas personas que quieran participar en alguna vez en este repaso, que nos escriban algún mensajito, que nos comenten, ya sea en nuestro Facebook o en el YouTube. Así que muy feliz con ustedes y gracias por participar y nos vemos quizás en otra ocasión. Muchas gracias a vos Gracias. también por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar y bueno, tal vez en algún otro momento podremos volver a encontrarnos. Y si no acá, que sea allá en el cielo. Quem sabe alguém pode Amén. Chao, chao. Tchau, Chao, tchau. chao.